Muy buenas tardes, bienvenido 14:02 de esta tarde, por supuesto, de lunes, 4 de mayo en la Argentina, 17,4 la temperatura, está nubladito por aquí, no sé cómo está por tu casa, pero por supuesto te vamos a acompañar con la mejor información, la reflexión y por supuesto el análisis sobre esta Argentina actual. Casi 7 semanas de cuarentena llevamos. Es realmente una situación complicada para todos nosotros. Nos aprendimos de algún modo las distintas formas, maneras y, por qué no, seguimos aprendiendo a convivir con este aislamiento social preventivo y obligatorio que terminaría, bueno, el 10 o no. ¿Terminaría en pocos días o se va a extender? Bueno, en eso está el gobierno tanto nacional como de la ciudad de Buenos Aires, como de la provincia de Buenos Aires, que son los tres centros más complicados. Es cierto que la política sanitaria del gobierno generó buenos datos si nos referimos a las estadísticas de contagiados, infectados y por supuesto incluso fallecidos, que es lamentable, casi 250, creo que son 246 hasta ahora, pero para redondear hablamos de 250, estamos bastante por debajo de otros países, muy cerca de Colombia, que se nos parece, y de otros de la región, pero con buena estadística en ese sentido. Pero todo lo bueno puede ser todo lo malo en otros aspectos de nuestra vida que tienen que ver con la economía, con lo social y con lo que nos está pasando, porque yo creo que el gobierno enfrenta una dificultad para salir de la cuarentena. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Ya sabes, mi nombre es Hugo Machiavelli, estoy a cargo de esta nave que se llama Tenés que saberlo, por supuesto, por conexión abierta, la radio que se escuche y que se ve. Julita Sánchez del otro lado, con quien, por supuesto, desde la operación técnica vamos pimponeando desde más temprano para que esto llegue del mejor modo a vos. Daniela Ferrín, a cargo de la nave, junto con Adrián Di Sanso, y también, por supuesto, nuestras productoras comerciales por allí, Moni Lutsky y Graciela Lupoli, que aportan a este programa y que ya vamos a tener más gente en este equipo. Ahora estamos como, a ver, ajustaditos, casi es una economía de guerra, muchos dicen guerra bacteriológica, bueno, como quieras, estamos frente a la pandemia, tal vez el momento más difícil que nos toca compartir, vivir como humanidad, esta herida narcisista de algún modo que sufre el mundo en esta segunda década, para muchos comenzaba el año que viene, en cualquier caso, comienzo de siglo, y la sorpresa de un mundo global, de una aldea global, confinada, todos con barbijos, como si fuese una película futurista. Hay más gente en la calle, por supuesto se ven a más personas. Sin embargo, esto, bueno, está complicado por ahora. Decíamos, aquello que es una política sanitaria exitosa para la Argentina. Es interesante, escuchaba a Malamud, lo recomiendo realmente, un docente, un intelectual argentino que vive en Portugal, que es profesor allí, y dice, los 4 pilares más importantes de América, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, tomaron políticas distintas. Sobre todo la Argentina, distinto a lo que hizo México, a lo que hizo Brasil e incluso Estados Unidos. Y es cerrarse, es decir, poner al Estado como ejecutor y conductor de una política sanitaria para cerrar fronteras y para aislar en este autoconfinamiento que todos tenemos indicado por ley, no solo los decretos de necesidad y urgencia, sino además las leyes que hacen, que están escritas e inscritas en el Código Penal de la República Argentina, respecto de las leyes sanitarias que muchos violan también en el medio de la cuarentena. Pero esta restricción que de algún modo nos autoimpusimos y que bajó desde el gobierno, obedece, decía Malamud en una mirada interesante que quiero compartir con vos, obedece también a nuestra propia idiosincrasia, esa
que nos hace sentirnos más europeos, tal vez, que el resto de los americanos, y que se parece más bien a una autopercepción de quienes nos consideramos de clase media y entendemos que las necesidades pueden estar satisfechas, pero que hay una necesidad que está por encima y que tiene que ver con una política sanitaria o de salud. En eso, es cierto, hay que remontarse, y esto lo agrego a lo que dijo Malamud, a lo que fue la Argentina a principios del siglo pasado, con una estructura de educación pública y de salud pública realmente que fue admirable. Es más, la Argentina en términos de inmigración compitió, y esto ya lo hemos hablado para quienes siguen este programa, compitió con Buenos Aires particularmente, compitió con Nueva York, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Nueva York tiene Ellis Island, la isla de los inmigrantes, y nosotros tenemos lo nuestro aquí, por supuesto en el Puerto Nuevo, el llamado Puerto Nuevo, no sé si se sigue llamando igual, ahí en Retiro, en donde venían cantidades de barcos desde Europa y se decía que era más promisorio lo que proponía la Argentina y desde Buenos Aires para el interior que lo que proponía Estados Unidos. Con lo cual, la estructura, digamos, cultural argentina basada en esos primeros europeos que venían algunos con ideas más anarquistas, esto es, no necesito el Estado porque necesito ganarme yo con mis propias ideas y con mi propio esfuerzo la vida, o aquellos que vinieron más del socialismo o de otras corrientes, constituyeron en la Argentina una cultura más basada en las ideas europeas con un Estado muy presente. Y hoy, 200 años después, nos encontramos, más de 200, pero nos encontramos con aquellas ideas que nos han de algún modo preservado un poco mejor en términos de salud pública, claramente, pero que también tienen la contrapartida en esta aldea global de dejarnos peleándose en el aire post pandemia, o por lo menos eso es lo que nos dicen quienes analizan en detalle, quienes son especialistas, y ven que la Argentina, por un lado, le está costando salir de la cuarentena, y por otro lado, tampoco por momentos parece que se quiere salir, ya que hay mucho miedo, mucho temor a encontrarse con un abismo luego de esta cuarentena. Es decir, un 45% de pobres, tal como algunos indicadores están señalando, instituciones mucho más frágiles, porque el gobierno está prácticamente conduciendo a la Argentina sin Congreso y sin justicia. No entiendo cómo la justicia no trabaja, es incomprensible que la justicia no trabaje así como pasó con el Congreso, que ahora parece que va a empezar a sesionar, mientras trabajamos todos. Es decir, arranquemos por el personal de la salud y, digamos, si querés, en la otra punta de lo que son los servicios que nos permiten sobrevivir, los que nos traen todos los días los alimentos a casa. Los periodistas salimos todos los días porque es uno de los rubros permitidos y porque además tenemos que cumplir con nuestra obligación y con nuestra vocación. Pero en el medio hay cantidades de actividades que están trabajando a pleno. ¿Por qué los jueces, los fiscales no trabajan? ¿Por qué hay una feria judicial impuesta? ¿Quiénes son aquellos que abonan a esa idea? Lo mismo que desde nuestros representantes, aquellos que tienen que ir a trabajar al Congreso, asumiendo los riesgos, cuidándose como corresponde, pero realmente es otro fenómeno típicamente argentino, el de excusarse, y por eso digo es la otra cara de la moneda, el excusarse bajo una conducción que está favorecida por los datos en términos médicos o de estadística de infectados y de muertos. En la contracara de eso hay quienes aprovechan la situación de la cuarentena para no trabajar y para hacer de las suyas. Porque no nos olvidemos que la llamada suelta de presos era algo que estaba ocurriendo por debajo o por atrás de la cortina, aquello que aparece por debajo del agua, me gusta mucho utilizar la figura del iceberg, aquello que asoma cuando baja la marea, que tiene una cúspide que se ve, pero que el Titanic no vio lo que era más importante que su estructura principal. Bueno,
aquello que es la estructura principal de la Argentina, en donde se constituyen el quién es desde cada lugar y qué hace, aquello aparece más visible. Las miserias de cada quien, pero desde las instituciones también aparecen las miserias, en este caso cuando nos referimos tanto al Congreso, a la justicia y a otros que no están trabajando y que lo que hacen es abonar a una idea de una conducción nacional que puede ser peligrosa. Las salidas de aquellos que estaban acusados por corrupción y que no forman parte de las personas de riesgo, es decir, de aquella población, digamos, más sensible, como el caso de Vudú. Yo hablo con jueces y fiscales federales, me dicen que la salida de Vudú, quien tuvo un doble conforme, esto es, una doble condena en primera instancia y luego en la apelación, aunque fue apelada esa segunda sentencia, pero se llama doble conforme eso, y que logra salir, generó cantidades de pedidos de aquellos que dicen, si salió Vudú, ¿cómo no puedo salir yo? Entonces, eso es impunidad. Y la verdad que el rol del juez obligado, diciendo primero que no y a la semana que sí, genera dudas, genera incertidumbre, preocupación, y la sensación de que en la Argentina todavía se está peleando con lo esencial, que es del orden simbólico, pero que a nivel cultural puede transformarlo todo, en donde no hay sensación de justicia, en donde cada quien hace lo suyo y entonces de ese modo el esfuerzo y lo que cada uno hace desde su lugar para tratar de poner un ladrillo cada día no tiene sentido. Por eso a veces da la sensación de que desde el gobierno hay quienes creen que es un buen momento para hacer de las suyas, lo hemos visto con compras directas, todo el tiempo los periodistas estamos contando y advirtiendo porque seguimos y miramos los detalles en el sitio comprar.gov.ar, como en otras publicaciones del boletín oficial, nombramientos, compras directas, licitaciones dudosas, etcétera. Y vamos siguiendo y vamos contándotelo a vos para que no pierdas pisada, porque los actos de gobierno son públicos, deben ser publicados y pese a que desde un sector de gobierno agitado, incluso por Cristina Fernández, se pretende ocultar cierta información, vos tenés que saberlo, porque de ese modo podés elegir mejor, porque de esa manera las instituciones pueden ser preservadas, la república funciona mucho más estructuralmente, de manera más sólida, y la democracia también crece. Nosotros tenemos que saber qué hacen con nuestro dinero, qué hacen nuestros gobernantes, cómo manejan la carga pública, el cargo público, la función pública. Ellos tienen que dar cuenta de sus actos porque para eso fueron elegidos. En ese sentido, claramente el gobierno de Alberto Fernández pasó por su peor semana. Por un lado, porque dejó desnudada la renuncia de Banoli, pedida por Alberto Fernández, que la base de datos, una de las más importantes junto con la de la AFIP, del ANSES en este caso, la que tenía que regular el IFE, el ingreso familiar de emergencia, tenía miles de errores. Me consta por haber entrevistado y por haber seguido el tema desde la cornisa en La Nación Más. Ustedes saben que se emitió anoche con muy buen éxito el programa que conduce Luis Majul, y antes el programa en el que estoy con Agustina Girón y Javier Mozo, también contamos detalles de personas, las historias, las caras, los rostros, la vida de personas que no tienen dinero, que necesitan el ingreso familiar de emergencia y que no se lo otorgan porque resulta que el ANSES tiene errores de todo tipo. Dicen que esas personas reciben un plan social cuando no lo reciben y están sin dinero tratando de sobrevivir con la ayuda de sus hijos o amigos, porque tiene errores y de ese modo dicen que son extranjeros o que tienen 120 años o que por alguna razón no les corresponde, y esos errores no funcionan porque además de ser injustos para el otorgamiento del ingreso familiar de emergencia, que fue una buena decisión de este gobierno, generan malas políticas a nivel socioeconómico. La Argentina no puede a esta altura tener una base de datos tan universal, tan necesaria como la del ANSES con errores de esa magnitud. Bueno, eso más la salida que provocó
que los jubilados salieron a cobrar todos juntos hace algunas semanas, eyectó a Banoli, pero ¿quién llegó ahí? Llegó gente de la cámpora. Es decir, Cristina ganó dentro del gobierno, ganó varios escalones, avanzó varios casilleros, y por eso decimos que también Alberto Fernández empieza a mostrar muchas caras a la vez. A todos los sectores le va diciendo que sí, pero en la práctica uno ve que al que le dijo que sí le dice que no con sus hechos, y al que le dijo que no le dice que sí con sus acciones. Con lo cual, aquello que Covadrós dijo, el extraño fenómeno de decir sí y no al mismo tiempo. En fin, así estamos, pasaron, a ver, ya te digo, 18 minutos de las 2 de la tarde. Tenemos dos comunicaciones muy importantes. Vos sabés que digamos, la cantidad de infectados por coronavirus arrancó fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa curva ya hace varias semanas pasó a la provincia de Buenos Aires, particularmente al conurbano. La zona del AMBA, la zona metropolitana de la Argentina, es la que preocupa, y por eso la semana pasada hablamos con el intendente de San Martín, y esta semana vamos a hablar con el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Pero también vamos a hablar de dos aspectos fundamentales, de lo que está pasando con algunas personas varadas en el exterior. Hablaremos con el amigo Diego Norberto Españaro desde la Florida. Él sigue y va a comentar un hecho que te sugiero no te pierdas, porque es muy importante, con aviones que vienen, pero pasajeros no traen, y con una Argentina que está en la India. Todo eso en instantes, a ver si ya tengo, entro, pero no pude, me dicen, bueno, desde la India. Estoy lista, ahí está. A ver, bueno, vamos a ver si podemos lograr tener la comunicación. Y lo mismo me dicen desde Lucas Rodríguez, que está allí con Diego Valenzuela. Si no lo hacemos por Zoom, que es lo ideal, es la forma en la que hoy casi todos nos estamos comunicando, o Skype, lo haremos por WhatsApp web o lo haremos vía telefónica, pero vamos a tener esas notas durante este programa, que por supuesto va hasta las 3 de la tarde. Redes sociales, ya sabes, este canal de Conexión Abierta a través de YouTube. Tenés toda la programación de esta radio maravillosa que sigue estando muy, muy a tope, y además con los premios como Radio Nativa Digital y todas las cuestiones técnicas que son de última generación, que nos permiten estar bien conectados. Y por supuesto también puedes seguirme en mi canal de YouTube, allí vas a ver parte de lo que estoy haciendo como periodista, como conductor, como cronista, en fin. En mi canal de YouTube, también en @Hugo Maquiavélico, en este caso es el nick que uso en Twitter, o Hugo Machiavelli en Instagram. Podés seguirme y estar bien, bien conectados para saber lo último. La idea, me parece, y la consigna del periodismo de hoy, en este momento de pandemia, de cuarentena, no es solamente acercarte a aquellas personas que pueden darte más herramientas, que obviamente todos necesitamos para salir adelante. Hemos hablado mucho sobre esta cuestión, sino también para que vos sepas cómo se está manejando a nivel de gobierno este fenómeno, y qué es lo bueno, que lo estamos remarcando en política sanitaria, y qué es lo preocupante en materia de, tal vez, de exceso de poder y de no poder, justamente, valga la redundancia, salir frente a esta situación. Muchos dicen que el gobierno se enamoró de la cuarentena. Bueno, todo esto en instantes. Pequeña pausa, un temita musical, nos relajamos y seguimos hasta las 15. Hacemos Tenés que Saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta. Seguimos haciendo Tenés que Saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta. Pasaron 26 minutos desde las 2 de la tarde. Vamos a tener seguramente una comunicación en instantes. Nos preocupa saber cómo el conurbano se va preparando para enfrentar lo que se supone, de acuerdo a la información de los especialistas, es un incremento en la curva de contagiados que está vinculado con la densidad de población. Ustedes saben que tanto el conurbano como la ciudad de Buenos Aires concentran la mayor cantidad de población de la Argentina, y allí es donde está la mayor inquietud a propósito de la cantidad de camas, de cómo se están incluso manejando
en zonas en donde es más difícil controlar la cuarentena. No sé si ustedes tienen la misma percepción. Yo salgo todos los días, incluso más de una vez por día, por mi trabajo, claramente. Cada vez veo más gente en la calle, cada vez. De algún modo, no sé cómo hacen, si los controles se han alivianado. Mientras tanto, por supuesto, le mandamos un saludo y un reconocimiento, como lo hicimos con el personal de la salud y todos los que nos traen la comida a casa, el esfuerzo que hacen esos chicos de cada una de las aplicaciones que con lluvia, con viento, como sea, llegan con su bicicleta incluso para traer la comida hasta tu casa, muchas veces, sobre todo para quienes no pueden salir para nada, son realmente muy, muy valorables. Y en el medio, por supuesto, las fuerzas de seguridad, militares repartiendo bolsones de comida en el interior del conurbano bonaerense. Por supuesto, también la seguridad que están dadas en las fuerzas federales, que se exponen también todo el tiempo, cualquiera de las fuerzas, la policía de la ciudad, la policía bonaerense, la policía federal, bueno, las provinciales, las municipales, que están allí laburando, gendarmería, prefectura, no me quiero olvidar de ninguna, pero todos están poniendo el hombro para que esto salga mejor, incluso de lo previsto, y los datos están acompañando. Decíamos que no llegamos a 250 muertos, habría que analizarlo con otro tipo de situaciones de salud, pero es una cifra bastante baja, incluso algunos países lo han destacado. Ahora bien, decíamos, la contracara es el riesgo de la conducción política sin control, de la conducción gubernamental del Ejecutivo sin poder judicial, sin poder legislativo, y ocultando cierta información que por suerte damos a conocer, y eso es lo que queremos compartir con vos, ¿no? Para que sepas claramente de qué estamos hablando, por ejemplo, con el tema de la suelta de presos. Ayer fue muy importante escuchar el cacerolazo una vez más que se hizo, que tronó, que sonó fuerte, también en la ciudad de Buenos Aires particularmente, pero en el interior, en ciudades principales, impidiendo o reclamando para evitar la llamada suelta de presos. Ahora, también hay que decir que el tema de lo que pasa con los detenidos desnudó, así como hablábamos del iceberg que deja al descubierto zonas que estaban debajo del agua, deja descubierto la situación de las cárceles en la Argentina. El gobierno anterior aumentó la cantidad de detenidos porque, es cierto, se dedicó más, puso mucho esfuerzo en ser auxiliar de la justicia. Hubo mayores detenciones. Las estadísticas en términos generales indican una baja en delitos como el homicidio, por ejemplo, que es el más grave de todos o uno de los más graves. Quitarle la vida a otro claramente está al tope de los delitos graves. Ahora, no se construyen más cárceles porque hay una idea, o en todo caso porque eso no reditúa en el gobierno inmediato, bueno, es un problema. Pero por otro lado, claramente esa situación hace que las cárceles tengan hacinamiento, superpoblación. Las cárceles bonaerenses están preparadas para 29.000 internos. Hay 44, ahora quedan 42, porque salieron como 2.000. Es muchísimo. El sistema penitenciario en la Argentina, para que ustedes sepan, tiene hoy detenidos alrededor, números redondos, 85.000 personas, ¿no? Decíamos 40 y tantos en el sistema penitenciario bonaerense, 12.700, casi 13 en el sistema penitenciario federal, en las cárceles federales, y el resto se distribuyen en las prisiones provinciales. Pero todo, en cada uno de los sistemas hay superpoblación. Eso desnuda una Argentina que se ha deteriorado. La institución carcelaria, que se supone, podemos discutir filosóficamente el tema, y yo creo que es válido también, pero digo, lo inmediato es que esas personas puedan tener una condena, no estar con prisiones preventivas sin condena, y que los jueces aprovechen cualquier situación, los de ejecución sobre todo, en este caso muchos como Violini, que tenían conexiones políticas y que seguramente están motivados
por intereses que ellos dicen que son propios, pero permítanme dudar. En ese sentido, digo Violini porque hay otros, pero están muy ligados con la política de turno, y no solo de este gobierno, también pasaba con el anterior, pero muchas veces toman decisiones y permiten ciertas acciones que los ciudadanos miramos y los periodistas denunciamos, pero con mucha sorpresa. Y esperemos que esto no siga ocurriendo. De nuevo, Cipriano García, un hombre de la Comisión Provincial de la Memoria, un organismo que recibe muchos millones de pesos para justamente trabajar, sobre todo recopilando información en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, también se pronunció a favor de estas libertades que son en algunos casos muy complejas y dolorosas para quienes vivieron y sufrieron. Ustedes, yo no sé, en mi caso no, pero hablo permanentemente con víctimas de delitos graves. Imaginen, a ver, imaginen que alguien, digamos, que alguien no puede... ahí está, ahí estoy conectando, ahí tengo a Diego Valenzuela del otro lado. Imaginen ustedes víctima de un delito grave, estoy pensando en Diana Cohen Agres, que perdió a su hijo, y en otras personas, mirando cómo ese asesino sale a las calles. Esto no puede permitirse, por eso me parece que es interesante la decisión ahora de un fiscal para que sea la Corte Suprema quien determine y quien revoque este habeas corpus colectivo solicitado de los presos y apoyado por un organismo que es la Cámara de Casación, el organismo anterior a la Suprema Corte bonaerense. Bueno, hablamos con Diego Valenzuela, que lo veo allí en la pantalla. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, gracias por la atención. ¿Qué tal, Hugo? Un placer, como siempre, comunicarme contigo y con tu gente. Bueno, muchas gracias de nuevo. ¿Cómo se está preparando 3 de febrero? ¿Qué están haciendo? Entendiendo, esperemos que no, pero entendiendo que la curva de infectados puede ir en aumento en los próximos días. Bueno, la cuarentena claramente ha cumplido su efecto. Hemos logrado aplanar la curva. Si bien hay contagios, estamos en una zona densamente poblada, que es el conurbano, y a diferencia de otros lugares del país, acá es más natural que esto ocurra por la alta circulación de personas que hay. Hemos logrado ganar tiempo para mejorar la oferta sanitaria. Tenemos casi terminado un hospital modular en Martín Coronado. Tenemos asimismo un polideportivo convertido en un hospital de campaña, en el CEDEM número 1. Hemos logrado trabajar en red con la provincia, con los hospitales, con las clínicas privadas, controlando de cerca también a los geriátricos, donde hay una población de mucho riesgo. Y en ese sentido, el aislamiento social y obligatorio cumplió su función, la está cumpliendo. Darnos más tiempo para prepararnos para bajar los contagios y lidiar con los contagios si esto viniera. Así que en ese sentido, creo que el esfuerzo mancomunado de los 3 niveles de gobierno, sin discusiones partidarias, ha sido positivo. Y obviamente hoy, Hugo, estamos lidiando también con las naturales demandas que hay de la comunidad de querer volver a trabajar. Claro. ¿Cuáles son las principales dificultades? Ya después nos metemos en lo económico, porque imagino que pensás en eso, pero ¿cuáles son las mayores dificultades que enfrenta, digamos, quien en este caso conduce un distrito? Digo, un distrito complejo, con zonas con más desigualdad, con algunas zonas un poco mejor. Siempre me viene a la cabeza Fuerte Apache. ¿Cómo han podido controlar ese escenario tan diverso en 3 de febrero si es que lo lograron? Bueno, hemos armado un comité de crisis sanitario, una mesa de coordinación donde están integrados actores de la oposición, del Consejo Deliberante. Hay un trabajo mancomunado con los Ministerios de Salud de Nación y de Provincia, con los 2 hospitales, Bocalandro y Carrillo. Un trabajo muy fuerte también en el tema alimento, porque es entendible que pasan los días y hay gente que no está laburando y requieren de alguna forma de asistencia. La provincia incrementó el servicio alimentario escolar, que administra en este caso el municipio. Hemos hecho el acuerdo con Nación y también invertimos recursos municipales en comprar alimento para llegar a los merenderos, a los comedores, en algunos casos incluso a las ollas populares. El Estado está presente en los barrios
estamos complementando lo que son las medidas nacionales como la tarjeta alimentar o el IFE, y claramente el desafío es acompañar a los que no trabajan, a las pymes, a los comercios con algunas medidas de postergación de impuestos, también ayudando a los comercios que no laburan con un portal de venta a futuro que se llama 3F Solidario, y en los lugares, en los barrios como vos llamás, los barrios populares, también entendiendo que hay una idiosincrasia donde se puede vivir la cuarentena de un modo particular, respetarlo, pero convocar a los vecinos a la responsabilidad social y a seguir cuidándose. Entiendo que, no sé la cantidad, no tengo el dato acá, si vos lo tenés me ayudás, cantidad de infectados y decesos en 3 de febrero, pero entiendo que es uno de los distritos que se mantiene por debajo, digamos, de otros. Creo que Vicente López está bastante arriba, entiendo que La Matanza también. No sé cómo está 3 de febrero. Y después, ¿cómo pensás que van a enfrentar el post-pandemia, Diego? Bueno, el post-pandemia no es algo inmediato, porque en tanto no haya una vacuna, Hugo, vamos a tener que convivir con este virus. En la manera de relacionarnos, en incorporar protocolos. Yo quiero que vuelva a trabajar el comercio o la construcción, pero sabemos que no vamos a poder volver a la normalidad anterior. Tenemos que ir a una nueva normalidad, con distanciamiento social, con recaudos, con protocolos muy estrictos, evitando en el corto plazo el transporte público. Vamos a tener que caminar más, andar en bicicleta, buscar las maneras de trasladarnos con distanciamiento social, en la medida en que las autoridades nacionales y provinciales así lo consideren. Yo estoy preparando propuestas de flexibilización, no para lo inmediato, sí para representar a los comerciantes, también a los servicios personales, a los profesionales, a los constructores que quieren volver a trabajar, pero lo vamos a tener que hacer primero cuando lo indique nación y provincia, y con los recaudos adecuados a convivir con una pandemia, que claramente es muy contagiosa, y que en tanto no tengamos vacuna, vamos a tener picos y caídas, y tener que ir monitoreando la curva y cómo están las camas de los hospitales y las terapias intensivas. 3 de febrero anda por los 50 casos, donde tenemos unos 20, un poco menos ya recuperados, o sea, en la casa, una cantidad también que está ambulatorio, es decir, que está haciendo el tratamiento en su casa porque está en un riesgo de edad avanzada. ¿Qué es lo que más te preocupa, Diego? Bueno, hoy me preocupa que la cuarentena está siendo cada vez más difícil de cumplir por mucha gente, hay una natural tendencia a salir. Yo mismo he estado en el espacio público muchas veces con un altavoz, hablándole a los vecinos y vecinas, diciéndole hay que quedarse en casa, la mejor vacuna. Eso ha sido llamativo porque obviamente me llegan comunicación de todos lados y esto de andar con el altavoz hace acordar a otras épocas, pero evidentemente es una manera más, tal vez, ¿no? Una herramienta que ayude a la cercanía incluso del dirigente con la gente, ¿no? Yo creo que hay que estar en la calle, que hay que ser parte de la comunidad, y en este sentido yo lo que quise hacer frente a la impotencia que a veces me producía gente que iba a hacer las compras al centro comercial del barrio y se quedaba charlando en la plaza, decir, no, tomemos conciencia que cuidarnos es cuidar a la comunidad. Volvamos a casa rápido, no nos permanezcamos en el espacio público, evitemos circulación y contagio. Así que le puse el cuerpo, como todo intendente hace, porque nuestro trabajo es de proximidad, de contacto y de cercanía. Así que me preocupa eso, que no relajemos la cuarentena tempranamente, pero también me preocupa el laburo. Me preocupa que mucha gente quizá puede, si tomamos recaudos, turnos, días, horarios, ir volviendo a una normalidad que pueda permitirnos convivir de manera razonable con los contagios y con el virus. Porque ¿cuál es el área? Creo que tenemos, Hugo, que preservar los empleos, no podemos permitirnos que cierren comercios o pymes, y sí tenemos que ser cautos, respetuosos. Coincido con el presidente Alberto Fernández cuando dice lo primero es cuidar la salud, pero también ir combinando la mirada de los infectólogos con la mirada socioeconómica laboral. En ese sentido, sé de tu moderación, incluso te ha citado el propio presidente, el gobernador Axel Kicillof, te he visto recorriendo algún hospital con él. Es decir, sos de los intendentes jóvenes con digamos, una perspectiva más integradora, si se me permite.
Pero te quiero preguntar, porque hay quienes, nosotros ayer en La Nación entrevistamos a Ocaña, Waldo Wolf, tuvo Patricia Bullrich y otros dirigentes del espacio al que vos pertenecés también, que les preocupa que hay tal vez un sector del gobierno más enamorado de la pandemia o de la cuarentena, por llamarlo de algún modo, entre comillas siempre, y que no hay una salida, digamos, y que no saben cómo salir, tal vez. ¿Qué piensas sobre esto? Yo creo que el presidente está con una capacidad de escucha, es receptivo de las Ujú. opiniones. Entiendo que en esta primera etapa las opiniones que más pesan son las de los sanitaristas, los médicos, los epidemiólogos, pero también hay una cuarentena en fases, y lo dijo muy claramente que se pueden ir haciendo flexibilizaciones geográficas, sectoriales, siendo cautos, por supuesto, en las zonas más densamente pobladas. Así que yo confío en ese criterio. Estamos trabajando muy bien también con Horacio Rodríguez Larreta. La ciudad ya está también, por un lado, tomando recaudos como el protector de nariz y boca obligatorio para todo. Acá en la provincia todavía es para transporte y para establecimientos cerrados. Pero también empezando a plantear un escenario de salida que claramente no va a ser en el corto plazo volver a lo de siempre, a los recitales, a las carreras maratón, al transporte público abarrotado de gente. Vamos a tener que encontrar entre todos un consenso. No veo que el presidente esté enamorado de una versión fanática de esto, sino que la va a ir adaptando en el tiempo, y yo soy de los que creen que esta agenda económica, laboral, social tiene que ir teniendo cada vez más pesos en el debate. Nosotros haremos llegar estas propuestas para la consideración de los niveles de gobierno que tienen la información completa. Hugo, es cierto que un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que no tiene casos y que tiene solo una ruta de acceso, puede abrir ya algunas actividades, y en el conurbano vamos a tener que esperar un poco más. Pero balancear las dos cosas, equilibrar, va a ser importante. Sí, me preocupan a veces en todos los espacios políticos los fanatismos. Yo creo que hay que buscar acuerdos a través del diálogo político, que ojalá los logremos para después de la pandemia, y ahí no sirve ningún fanatismo, y el que más me preocupa hoy por hoy es el que vos mencionabas antes de hablar en esta charla, que tiene que ver con algunos sectores fanáticos del kirchnerismo, que están con esto de aprovechar el COVID-19 para hacer un planteo ideológico sobre el tema carcelario, y ahí yo creo claramente que no podemos minimizar el tema, no podemos usar como pretexto esto para que salgan personas que tienen que cumplir sus penas, que las están cumpliendo por delitos graves, y que no podemos soslayar lo que es la mirada y el derecho de las víctimas. Claramente. ¿Qué es lo, digamos, si se flexibilizara, dónde se va a poner la prioridad? ¿Dónde el municipio de 3 de febrero tiene su primera medida más urgente? Bueno, nosotros estamos evaluando una serie de actividades, especialmente comerciales y de servicios personales y profesionales, que primero estos, y también que se pueden hacer. Primero son cosas necesarias, y a su vez que se pueden hacer en un ámbito de distanciamiento social o con recaudo, con turnos, con días especificados. Te pongo algunos ejemplos quizás simples. Si estamos diciendo que no es momento de abarrotar el transporte público, cómo tener cerrado, que no se junte toda la gente, que se puedan vender y reparar bicicletas. O lo mismo te podría decir hasta de las peluquerías, que no se tiene que abarrotar la gente en el lugar, en la sala de espera. Puede hacerse por turnos, donde el trabajo se haga con todos los recaudos, con barbijo, con alcohol en gel. ¿Y has propuesto estas ideas? ¿Os escuchado? Bueno, las estamos trabajando para armar una propuesta. Lo mismo te diría, porque la obra pública está autorizada, una cantidad limitada y con los trabajadores de transporte privado, sin que se tengan que subir al transporte público. Entonces digo, hay maneras quizá de hacerlo para ir moviendo la rueda y cuidando la salud a la vez. Mm. Te hago dos últimas. La primera, porque se cumplió el aniversario del fallecimiento de Ernesto Sábato. De paso, lo aprovechamos y le recordamos a la gente qué significa haber sido vecino de tremenda figura y que la casa de Ernesto Sábato fue rearmada, su familia, ¿no? Su nieta, su hijo están trabajando ahí para que cuentes un poco eso. Y después te hago una última política, pero primero aprovechemos para hablar un minuto de Sábato. Bueno, Ernesto Sábato es un gran referente
de la cultura nacional, del pensamiento, de los derechos humanos, y yo siento que es nuestro. Si bien no nació el 3 de febrero, eligió vivir acá la mayor parte de su vida, produjo acá la mayor parte de su obra, transitó acá el Nunca Más y toda su lucha de la CONADEP y por los derechos humanos. Se puede visitar su casa ahí en Santos Lugares. Hemos decidido que la calle se llama Ernesto Sábato, lo decidimos por ordenanza municipal. Es un lugar que hay que visitar, no solamente porque está toda su vida literaria ahí, su famosa biblioteca, el lugar donde escribía, el lugar donde pintaba, que fue su última pasión, sino también porque es una casa museo única, porque está administrada y la historia está contada por su familia. Vos vas a recorrerla y ahí enfrente del Club Defensores de Santos Lugares, y la visita te la va a hacer el nieto Guido o la nieta Luciana. Así que yo recomiendo fervientemente que la visiten y que mantengamos en alto esta historia maravillosa de un personaje único que está acá, que estuvo acá, pero sigue estando acá, que es Ernesto Sábato. Correcto. Recuerdo cada vez que veo el Colón, que viste ahora, aprovecho a mirar videos, no me olvido de lo que fue ese homenaje a Ernesto Sábato en el Colón. Realmente con toda la, creo que era Filarmónica de 3 de febrero, ¿no? Fue un momento muy, muy la lindo. Orquesta Sinfónica Municipal, que por primera vez una orquesta municipal tocó en el Colón, y lo hizo en un festival donde estaba lleno de vecinos del 3 de febrero. Sí, llegamos al Colón y con nuestra orquesta y con toda una temática vinculada con la obra literaria y musical de Ernesto Sábato, porque le gustaba mucho el tango y había escrito varios tangos. Vuelvo, la última es política, pero porque me interesa tu mirada. Como te dije, se te ven en las fotos compartiendo, además porque corresponde con el gobernador, aunque sea de otro partido, con el propio presidente. Pero muchos tenemos la impresión de que hay sectores del kirchnerismo que quieren avanzar a toda costa y aprovechan la circunstancia para ganar peldaños, casilleros o avanzar en una puja interna que hay en el gobierno. ¿Lo ves así? Sí, sí, yo creo que hay sectores, primero sectores fanáticos en todos los espacios políticos. Y yo siempre soy más proclive a la búsqueda de diálogo, de acuerdos en la diversidad. Puntualmente sí me preocupa, aunque por supuesto tienen todo el derecho de protagonizar, de ocupar espacios institucionales, pero me preocupa que crezca una visión fanática dentro de la Administración Pública Nacional y de la mirada de lo que es el gobierno de Alberto Fernández. Tiendo a pensar, conociéndolo al presidente, a gente de su gabinete, que esta no es su idea. Quiero ser respetuoso del frente de todos que gobierna el país, y que además, en el nombre del presidente, ha mostrado una capacidad de diálogo con nosotros muy importante, y yo, desde mi humilde lugar, digo, quiero colaborar para que le vaya bien a los argentinos, no dividir, terminar las grietas, pero voy a ser también inflexible y muy crítico cuando vea cualquier decisión que pueda atentar contra la Unión Nacional o contra la calidad democrática. Gracias, Diego, por el contacto. Un abrazo enorme, Hugo. Gracias por llamar. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, acá con Diego Valenzuela tuvimos claramente una larga charla. La semana pasada habíamos hablado también, en este caso con otra intendencia. Y ahí me están escribiendo, a ver si puedo hablar, aunque sea un par de minutitos, porque no tengo manera sino de hacerlo la semana que viene, aunque sea que un minutito, a ver si puedo hablar con la India, con Carolina de la Cueva. Hola Carolina, vos me dirás, Julia, si se escucha o no, haceme alguna seña. Estamos al aire, ¿vos estás en dónde ahora? ¿En qué lugar exactamente? Nueva Delhi, en la capital. Estás en Nueva Delhi. ¿Se escucha, Julia? ¿Me mandás un mensajito? A ver, me dice que acerque más del celular al micrófono. A ver ahí. Habla lo más fuerte que puedas. Haceme el favor, Carolina. Contanos quién sos y qué fue lo que te pasó. Quizás así se escucha mejor. Lo más fuerte que puedas. Sí, estoy hablando fuerte. Espero que me escuchen.
Dale, contanos quién sos y qué fue lo que te pasó, Carolina, por favor. Bien, bueno, yo soy Carolina de la Cueva, vivo en Buenos Aires y vine hace 4 meses ya a la India. Soy instructora de yoga y vine a hacer un curso, un retiro y un poco de vacaciones. El viaje estaba planeado para 3 meses, hasta el 29 de marzo. Y unos días antes de volverme, más o menos 10 días antes, empezó toda la locura de la pandemia, del coronavirus. Y a medida que fueron pasando los días, cada vez se ponía más gruesa la cuestión, más vuelos cancelados, gente desesperada. Hasta que, bueno, me tocó a mí. Llegó un día que dije, bueno, ya veía que todo se estaba poniendo muy, muy intenso, así que decidí cambiar mi vuelo para... Mi vuelo era originariamente el 29, lo decidí cambiar para el 25, me hicieron el cambio sin problema, pero bueno, antes de esa fecha, antes del 25, ya se declaró la pandemia en todo el mundo y cerraron todos los aeropuertos, cerraron todas las vías, cancelaron los transportes, cerraron todos los negocios, todos los aeropuertos. Bueno, con lo mismo que pasó en Argentina, exactamente lo mismo pasó acá. Así que, bueno, ya de ahí nos privaron el derecho de volar, dejaron en espera hasta nuevo aviso. Yo hasta ahí todavía estaba tranquila porque sabía que mi vuelo original era el 29 y dije, bueno, seguramente cerca de esa fecha me van a dar alguna respuesta. Ahí inmediatamente me puse en contacto con la embajada argentina acá en Nueva Delhi y bueno, desde siempre nos tuvieron en contacto por WhatsApp. La verdad que la atención fue muy buena de parte de ellos, siempre nos contestaron todos los mensajes, estuvimos en contacto, pero bueno, desde aquel entonces estoy varada acá en un hostel que me lo conseguí por mi cuenta, en la ciudad de Nueva Delhi, al sur estoy, y bueno, ahora hace un par de días, bueno, desde el 4 de mayo, que fue después la fecha en la que logré que me reprogramara mi vuelo, la compañía aérea, que finalmente no salió, también fue cancelado. Pedí la ayuda económica a la embajada argentina y me fue otorgada hasta el día 15 de mayo. Todo el tiempo anterior, los gastos, tanto comida como alojamiento, como bueno, los gastos que uno tiene de la vida en general, fueron cubiertos por mí. Y bueno, a partir de hoy es 4, ¿verdad? Creo sí, que es 4. Sí. A partir de hoy ya empieza a correr la ayuda económica, así que bueno, por ese lado bien, pero realmente sin ningún tipo de certeza, no tenemos todavía ninguna fecha ni nada por el estilo. O sea que no tenés fecha todavía para volver. Todavía no tengo fecha de regreso, lo que sí tengo es mucha esperanza porque ahora están sacando por lo menos la lista de vuelos que permiten entrar a la Argentina, porque no sé si mucha gente sabe, solamente entran 400 pasajeros por día, se supone. Son entre 1 y 2 aviones por día, así que es muy poquito respecto a la cantidad de gente que estamos en el exterior todavía. Igual, bueno, por lo menos de a poco se va moviendo y ya los días, entre el viernes y el domingo publican las listas de los aviones de la semana entrante, digamos, con los destinos. Entonces, bueno, ahí ya te puedes como ir dando una idea. Y justo esta semana están entrando vuelos, bueno, mayormente son de América Latina, Estados Unidos y Europa, pero ahora esta semana vi que había uno desde Turquía, así que dije, bueno, por lo menos ya se están viniendo más para este lado. Bueno, escúchame, Carolina, vamos a intentar el lunes que viene hacer, si es que no volviste, y esperemos que vuelvas antes, pero si no volviste, vamos a tratar de hacer el Zoom como corresponde porque se escucha muy bajito y me estoy quedando sin tiempo, pero quería ponerte al aire, que se conozca tu historia y también se la voy a pasar a otros colegas para que puedan difundir tu caso
y lo que pueda ser útil, por supuesto, bienvenido sea y a disposición. Bueno, bien. Si pueden hablar con Cancillería, que autoricen el vuelo de India, sería genial. Ok, que estamos haciendo lo mismo con otros países, así que por eso la idea es ponerte al aire. Carolina de la Cueva está con nosotros, ella está en Nueva Delhi, en la India. Te agradezco mucho el contacto, disculpa la brevedad. No, no pasa nada, no pasa nada. Hasta prontito, gracias. Seguimos en Dale, contacto. Chau, chau. Dale, chau. Nos vamos, nos encontramos el próximo lunes. Gracias a todos por estar del otro lado. Tenés que saberlo, por supuesto, por Conexión Abierta.